¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro semanal denominado Comunicar para Ayudar. Este espacio en el que ustedes y nosotros hablamos de seguridad social. Los invitamos a que nos acompañen hasta las 6 de la tarde, aquí en la pantalla del 10. Hoy hemos preparado para ustedes mucha información que consideramos que es de interés general. Anda, pone la pava, volvé unos mates y arrancamos de esta manera. ¿Qué hace la subsecretaría de Inclusión Social dentro de un municipio? Bueno, el concepto de incluir, para hacerlo muy llano y muy simple, significa tratar o poner todo el esfuerzo de dar las mismas oportunidades a aquellos sectores que padecen algún tipo de vulnerabilidad. En este caso en particular, lo que nos ocupa a nosotros es la vulnerabilidad social. Nosotros desde la Subsecretaría de Inclusión Social somos la primera línea en cuanto a las cosas que por ahí suceden en el día a día, a las cosas no tan lindas que suceden en el día a día, que son parte de la vida, que son parte de nuestra realidad. Como por ejemplo... Bueno, nosotros tenemos, que ha funcionado muy bien desde que asumió el intendente Emiliano Durán, tenemos la dirección de servicios fúnebres, que a lo mejor uno por ahí, yo al comienzo tenía un tabú, yo digo, ¿cómo poder contarle a la gente sin poder ser, si se me permite el término, desagradable? Claro, hablar del servicio fúnebre nos remite cuestión, a la muerte de un ser querido. Sí, pero ¿sabes qué me di cuenta, Ceci? Que por ahí nos incomodaba a nosotros, a los funcionarios. Claro. Pero la gente estaba tan necesitada de tener un servicio así porque hoy en día, lamentablemente, para nacer hay que contar con dinero y para el fallecimiento también. Y la despedida de un ser querido hacia la dignidad de las personas. ¿Y en qué consiste este servicio fúnebre? Nosotros primero le hemos puesto mucha transparencia, hemos puesto un número público que funciona a las 24 horas con agentes que son muy humanos y muy preparados para poder atender cada llamada, cada solicitud de un vecino, y consiste en todo el servicio, que ahora te explico cuál es, como para poder darle una despedida digna a un ser querido, como vos bien lo decías. El cajón, el traslado, la posibilidad de tener la capilla ardiente en tu casa, si es que así lo decide la familia, pero también hemos recuperado, junto con la gente de ambiente, la sala velatoria municipal que funciona en el cementerio de la Santa Cruz, con lo cual si es inoportuno despedir a un ser querido en la casa, se puede hacer en la sala velatoria. Bueno, y después, por supuesto, el entierro, ¿no? El traslado hacia el cementerio, que generalmente se hace en el cementerio de Padua. Voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarle a la gente y a Juan Pablo también que en el tercer bloque, cuando nosotros hacemos un poco el repaso de todo lo que es la agenda, ponemos la placa del servicio fúnebre. Es decir, que la gente ya ha tomado nota de los números y está entendiendo de lo que Juan Pablo hoy está hablando, porque también mostramos aquí este servicio que, como bien lo dice él, no es un tema que habitualmente uno lo habla hasta que llega el momento de necesitar. Estamos hablando de un acompañamiento, como siempre decimos, a personas en situación de vulnerabilidad. Sí, es muy importante esto. El servicio fúnebre es para personas en situación de vulnerabilidad absoluta, es decir, que no tienen ningún tipo de cobertura, y también aquellos casos, hay casos muy especiales y específicos que teniendo la cobertura verdaderamente se hace muy oneroso todo lo que conlleva eso, y para eso también empezamos a articular con las distintas áreas, en este caso de la subsecretaría y de la secretaría en general. Desmistifiquemos la idea de que es burocrático. No es que hay que llamar para que autoricen, que el papel, que la nota. Mira, es súper simple. Es muy simple, se comunican al número que ya salió en placa,
y la calidad humana de las personas que hoy se ocupan del servicio fúnebre es muy grande. En este caso el director es Sergio Tejerino, una persona muy solvente en el tema y muy humana. Cuando te suceden estas cosas, para lo que hemos tenido lamentablemente la pérdida de un ser querido, uno no tiene cabeza en ese momento, entonces el acompañamiento, explicar las veces que sea necesaria, el número que sea público. El intendente puso mucho énfasis en eliminar cualquier tipo de intermediario, de amigo de si me votaste te doy, si no me votaste no te doy. El número y los requisitos son públicos, muy simple, muy sencillos, son los básicos, lógicos, para la despedida de una persona. O sea, que fallece una persona y un familiar directo puede llamar Uno de y los pide. requisitos es que sea un familiar directo. Ah, perfecto. Necesitamos ese vínculo directo para eliminar cualquier tipo de intermediario o de favor o de desfavor hacia una determinada persona. Bien, muy bueno lo que acaba de comentar Juan Pablo, ya lo van a ver en el tercer bloque, las placas que nosotros compartimos, una gestión transparente y sobre todo acompañar a la familia en este momento, como bien lo decía Linares, tan doloroso, ¿no? Cuando por ahí una persona llega hasta ustedes a través de una nota, de un llamado y pide ayudas, ¿qué más hacen ustedes? Bueno, primero y principal, nosotros tenemos dos fuentes o vertientes de casos donde tenemos que actuar. Por un lado, generalmente la Dirección General de Asistencia Crítica, podemos casualmente intervenir en aquellos casos de personas o familias que solicitan ayuda. No necesariamente, Ceci, tenemos que estar hablando de una situación de vulnerabilidad extrema. Hay mucha gente que quiere emprender, que quiere tener la posibilidad de hacer otra cosa, y nosotros estamos para ayudarle y para apoyarlo. Aparte de la Dirección de Asistencia Crítica, que actuamos cuando hay incendio, cuando se inunda, cuando hay casos realmente de urgencia, tenemos la Dirección General de Asistencia Social, que nos permite tener una trazabilidad más lejana en el tiempo de determinados casos. Hay muchas personas que piden, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Llano. No sé, se dedican a hacer dulces o panes, entonces nos piden la ayuda a lo mejor de una bolsa de harina. Por supuesto que nuestro trabajo, nuestro laburo, no se agote en la bolsa de harina o en el módulo alimentario que uno pueda dar si corresponde, sino que tratamos de hacer un seguimiento y en algunos casos también derivar y trabajar ese caso conjuntamente con otras áreas, como puede ser adultos mayores, como puede ser discapacidad, como puede ser también la oficina de empleo se me pegó arte y oficio, que ya no es más la escuela de emprendedores, exactamente. ¿Y Pan Casero qué es? Bueno, Pan Casero es un programa muy bueno, te agradezco la pregunta, un programa muy bueno de la Dirección de Asistencia Social, es un programa descentralizado, lo trabajamos junto con el gobierno de la provincia, lo hemos recuperado porque estaba muy desvirtuado y nos da la posibilidad de tener grupos de familias en los distintos puntos de la ciudad que puedan no solamente producir, ¿no?, en la fuerza productiva del pan casero, sino que le da la posibilidad de vivir una experiencia, un momento, 1 o 2 veces a la semana, a las 5 mujeres, pueden ser jefas o jefes de hogar, que se reúnen a amasar. ¿Y esto qué? 5 vecinas se pueden reunir en una casa? 5 vecinas que no tienen que ser familias, o familias entre ellos, un vínculo familiar entre ellos. O sea, yo pongo la casa y van 5 vecinas. Exactamente. Vos ponés la casa, los días miércoles nos juntamos a amasar, somos vos y 4 personas más, cabeza de familia. Mirá la repercusión que tiene en cada grupo familiar. Nos juntamos a amasar y ahí podemos hacer, más allá de reírnos, sacar el cuero, sociabilizar, ¿por qué no? qué Claro, importante, salir, escuchar otras vidas. Sí, porque vos sabés, creo que vos me vas a entender muy bien y por supuesto, sobre todo las chicas que nos están viendo, el ama de casa tiene una labor que nunca termina. Es verdad. Entonces, ese momentito de poder estar amasando, haciendo fideos, haciendo tallarines, haciendo ñoquis, a través también de las capacitaciones que nosotros les damos, bueno, apostamos eso, a forjar ese vínculo vecinal o comunitario. Y me imagino que es una actividad inclusiva, o sea,
Hombres y mujeres. Sí, sí, es para jefes y jefas de hogar. Yo me refería a las mujeres porque generalmente las jefas de... Son las que más les gusta cocinar. Y aparte son las que mandan, eso es así. A prestar atención. Bueno, ¿para qué vamos a discutir? Es así. Y es también verdad. hay un número de jefes, ¿no? Que se ponen la 10 sí. y también van... Y bueno, como te decía Ceci, es una experiencia inclusiva. ¡Qué bueno! Y bueno, nos ha dado mucha satisfacción. Hoy en día tenemos más de 80 grupos en toda la ciudad y aspiramos a el año que viene. ¿Y cómo hacen los que quieren sumarse a este programa? Bueno, nosotros cada principio de año abrimos las inscripciones del programa, hacemos una revisión de cada grupo que se presenta y vamos, a medida que vamos teniendo cupo, vamos incluyéndolos. Este año, como te digo, han sido 80, hemos arrancado el año pasado con 40 grupos, sí. Este año son 80, pretendemos que a fin de año sean más y si Dios quiere el año que viene poder duplicar. ¿Y se pueden sumar a esta altura del año o no? Bueno, a esta altura del año ya no. Ajá. Pero ¿cuándo tienen que estar atentos? Tienen que estar atentos a principio de año. Cuando nosotros, ¿Febrero, enero? Sí, llamamos, hacemos la convocatoria. ¿Se dan una vueltita por ahí por la municipalidad? Se dan una vueltita por la municipalidad, por desarrollo social de la Municipalidad de Salta. Sí. Ahí los vamos a recibir, los vamos a atender. Hay un box que es exclusivo de pan casero y si no pueden ingresar a la Secretaría, con todo gusto los atendemos, les contamos cómo los asesoramos para inscribirse. Y también el banco que ya ha quedado de inscriptas, si hay algún cambio, alguna renovación, alguna baja por X motivo, se va sustituyendo con las que ya se han inscrito. Bien, siempre nuestro interés es hablar de los adultos mayores, que es la población que nos acompaña durante todas las tardes y que en algún momento han sido víctimas de miles de estafas. Pero creo que hoy ya no es una cuestión de edad, todos podemos caer. Cuéntenos, Iris, por la experiencia de ustedes y el trabajo que hacen todos los días, ¿cuáles son los modus operandi o este ciberdelito se está manifestando últimamente? ¿En qué versiones? Bien, siempre van generando nuevos cuentos, nuevas historias para llegar a nosotros. Y bueno, últimamente para las personas adultas viene el verso de promociones para jubilados. Ajá. Vieron, la mayoría de las personas utilizan la red social Facebook, donde los delincuentes colocan anuncios, ¿sí?, de descuento de jubilados en Netflix, en Starlink, en lo que uno necesite, aparece el anuncio como un descuento, uno ingresa, pide que coloque nombre y apellido y un teléfono para que se comuniquen con nosotros. Posteriormente nos llaman, ¿sí?, y nos están pidiendo que instalemos una aplicación. ¿Sí? Hay que conocer que existen aplicaciones de control remoto, ¿sí? Tenemos la más conocida es el TeamViewer, ¿sí?, o AnyDesk, que uno las instala en nuestro teléfono, ellos la tienen ya sea en su teléfono o en computadora, nosotros le pasamos un código de acceso y ellos acceden a nuestro teléfono, ¿sí? ¡Qué tremendo! O sea que yo hago tic y le estoy dando a otra persona el acceso a mi teléfono. Claro. Y con eso toda mi información. Exactamente. Si bien ellos no conocen nuestro usuario y clave de la cuenta bancaria, nos piden que ingresemos, ¿sí? Nos dicen, nosotros desconociendo que ellos están viendo todo lo que yo hago en mi teléfono y que es más que ellos pueden mover mi teléfono sin mi consentimiento, nos dicen, bueno, perfecto, ahora ingrese a su aplicación de tarjeta naranja para ver si le podemos hacer el depósito del descuento. ¿Sí? Entonces nosotros abrimos, ingresamos y una vez que está abierta, bueno, ayer justamente me comentaban que los mandan a anotar. Bueno, busque un papel, necesito que anote una serie de códigos de su beneficio. Entonces, en lo que uno deja el teléfono a buscar el papel, estas personas operan dentro de mi aplicación bancaria. Pero son ¿sí? llamadas telefónicas, es decir, el jubilado, por ejemplo, atiende y es una persona física que le habla, no una máquina. No, son personas físicas. Ajá. Sí. Y con un enorme poder de convicción, porque para que el jubilado deje el teléfono, vaya, busque una lapicera, vuelva, evidentemente la limosna es muy grande. Exactamente, ofrecen descuentos de 50%, de 70%, entonces una persona lógicamente va a ver y le va a llamar la atención esta situación. Pero bueno, mientras nos distraen, nos manipulan, van vaciando nuestra cuenta bancaria y no solo eso, si le damos más tiempo, solicitan préstamos. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que se nos impactó dinero en naranja, por ejemplo,
pero no es el beneficio que ellos me están dando, sino es un préstamo que ellos solicitaron en mi cuenta, ¿sí? Después de eso dicen, bueno, lo vamos a guardar con el administrador de la empresa, ¿sí? Entonces lo transfieren hacia la cuenta del administrador para resguardar este dinero. Y bueno, es así. ¿Y qué hace la persona entonces cuando advierte que ha sido víctima de un ciberdelito? ¿Qué debe hacer el vecino? ¿Qué debe saber? Bien, generalmente estas personas aprovechan y hacen las estafas en los horarios donde el banco no nos está atendiendo. Vieron que la línea bancaria es de 8 a 20 o 21. Entonces ellos aprovechan para llamarnos durante la noche, donde no podemos acudir al banco a hacer el reclamo, o los fines de semana. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es desde la misma aplicación tratar de cambiar las contraseñas. Si nos hicieron instalar una aplicación de control remoto, la desinstalamos y sacamos el acceso a internet para que esta persona ya no nos siga operando en el teléfono. Una vez que la desinstalamos, ya vamos a las aplicaciones bancarias, cambiamos la contraseña y bueno, hacemos el reclamo, ¿sí? Por ejemplo, si hicieron estas operaciones desde Mercado Pago y queremos hablar con un operador de Mercado Pago para gestionar el reclamo, tenemos que hacerlo a través de la misma aplicación, ¿sí? Porque también nos pasa que las personas que ya fueron estafadas buscan un número de soporte de Mercado Pago en internet y son otros números de estafa. No. Entonces ya fueron estafados una vez y ahora lo estafan de nuevo, ¿sí? Así que si ustedes necesitan comunicarse con la entidad bancaria desde donde realizaron la transferencia, lo pueden hacer. Si es de una tarjeta de un banco físico, al 0800 que sale en la tarjeta, lamentablemente tienen sus horarios para hacer los reclamos. Y si son billeteras virtuales, nos comuniquemos a través de las billeteras virtuales. Tienen la parte de ayuda y comunícate con nosotros, así que a través de las aplicaciones, para evitar caer en otra estafa más. Ahora, lo cierto también, Iris, es que cuando somos víctimas de una estafa de esta magnitud, el ser humano se bloquea. Sí. Efectivamente nos ha pasado a todos nos ha pasado de hacer compras por allí, también a portales que no existen, haber transferido mal dinero, le pones un cero de más y le cambias el importe de la persona. Eso nos pasa a todos, que creo que también es un poco la consecuencia del ritmo de vida que llevamos, que queremos hacer todo rápido. Entonces, yo siempre les aconsejo a los adultos mayores que tengan la precaución, por ejemplo, de tener en casa, no sé si usted está de acuerdo, con una suerte de libretita donde nosotros tengamos anotado los números de teléfono ante emergencias. Así como hemos anotado el número de teléfono de nuestros hijos, por si nos pasa algo, también estaría bueno que tengamos el hábito de anotar el número de teléfono de que usted decía recién, el 0800 de la tarjeta, las líneas de teléfonos que habitualmente se utilizan, una emergencia o una medicina de emergencia, la ambulancia, no sé, se me ocurre porque yo todavía me acuerdo que nos contaron en alguna oportunidad los adultos mayores que a ellos les pasa, que cuando ellos reciben este llamado, y sobre todo ahora no sé, usted me dirá si ha disminuido un poco, pero había una época en que era muy frecuente que los llamaran a los adultos mayores haciéndose pasar por un familiar, diciéndole, hola abuelita, soy fulana de tal, me quedé en tal lugar y no tengo plata, ¿vos me podés transferir? En esos casos también, ¿cuál sería la advertencia? ¿Qué preguntas clave por ahí podemos hacerle a nuestro supuesto estafador para darnos cuenta si es verdad o no la llamada? Bien, pasa que por ahí nosotros le brindamos los datos, nos dicen, hola abuela, y nosotros le respondemos, sí, Martina, soy Martina, se me quedó el auto en la ruta, necesito plata para la grúa, si me puedes transferir. Hay mucha gente que por suerte ya está avivada y me cuentan, no, yo los insulto directamente porque ya sé que es una estafa. Pero si no sabemos si realmente es nuestro familiar o no, hay que hacerle preguntas personales. Sí, Martín, a ver, decime de tu cumpleaños, decime cómo está el papá o algo así, que nos dé conocimiento de que realmente se trata de nuestro familiar. Claro. ¿Sí? Pero siempre es un buen punto hacerle preguntas personales para verificar que realmente estamos hablando con esta persona. E incluso también pasa el tema de robo de las cuentas de WhatsApp, que nos habla nuestro familiar desde su número de teléfono de WhatsApp, sí, pero nosotros no sabemos que en ese momento le habían robado la cuenta. ¿Cómo es ese famoso hackeo que me dice, me hackearon el WhatsApp? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué es? Bien, ellos no pueden acceder a nuestro teléfono, esto es importante saberlo. No van a acceder mágicamente a mi teléfono si yo no le doy una autorización para ello. ¿Sí? Entonces ellos me van a llamar o se van a comunicar conmigo y de alguna manera van a hacer que yo le pase un código de 6 dígitos que me llega por SMS. O sea que la persona que nos dijo, me hackearon el teléfono, seguramente antes recibió una llamada un tanto extraña y accedió a dar algún código. Sí, lamentablemente sí, no es como que ellos nos puedan robar las cuentas sin ninguna interacción de nosotros, eso es muy difícil, muy complicado. Lo que hacen es envolvernos de alguna manera, nosotros le pasamos el código y ahí acceden a mi cuenta de WhatsApp y bueno, ya se hacen pasar por mí. Y a través de mi cuenta de WhatsApp que me robaron, intentan ya sea sacarle el dinero a otros familiares o robar otras cuentas. Entonces dicen, por ejemplo, le hablo a mi hermana y le digo, mira, sabes que no puedo recibir mensajes en mi WhatsApp, te va a llegar un código, pásamelo para que yo me pueda comunicar. Y me pasa el código confiando que es la hermana que no le está pidiendo dinero y también la hermana pierde su cuenta de WhatsApp. Claro. No es... Y en redes, ¿cómo se puede saber de alguna manera en redes? Porque, por ejemplo, existe Marketplace, ¿no? Que Sí. es un portal que todos en algún momento lo hemos consultado porque se venden un montón de cosas usadas. ¿Y cómo hacer para...? Ahí ya tenemos que entrar en un trabajo mucho más fino, comunicarnos telefónicamente con el vendedor del producto. ¿Qué consejos nos podría dar para justamente no hacer lo que habitualmente te dice, ¿no? Transferime 10.000 pesos, que en realidad eran 100 y que empiezan a jugar con números. ¿Qué consejos se le puede dar en redes? Bien, a través de Facebook nosotros sabemos que es infinita la cantidad de perfiles que nosotros nos podemos crear en redes sociales, ya que no requieren algún tipo de acreditación con un documento ni nada. Entonces, una persona puede tener muchísimas cuentas con distintos nombres, distintas fotografías. Entonces, partiendo desde ahí, si nosotros estamos interesados en comprar un producto o alquilar en un lugar o vender un producto, si hay una persona que se comunica con nosotros, analicemos el perfil del cual nos están hablando, ¿sí? Veamos hace cuánto tiempo fue creado, qué cantidad de fotos tiene, si aparece con familiares, lo etiquetan o no lo etiquetan, si tiene alguna interacción. Si es un perfil reciente que fue creado hace un mes, tiene una sola fotografía, no tiene información, mejor desconfiemos porque se puede tratar de una estafa. Por más que sea una oferta muy tentadora, Claro. es preferible esperar y no perder nuestro dinero. ¿Sí? Así que, y bueno, en los casos de alquileres, que se da mucho, que alquilan, reservan y cuando van al lugar en realidad nunca estuvo ofertado para alquiler, lo que podemos hacer es pedirle hacer una videollamada del lugar por WhatsApp, que realmente nos muestre, porque pueden aportar fotografías de un domicilio, pero en realidad fueron sacadas de internet. Claro. Entonces hacer una videollamada, ver... Nos tenemos que convertir en investigadores. Sí, desconfiar absolutamente de todo. Y bueno, evitar hacer un depósito adelantado, Claro. ¿sí? Porque es plata que sale de nuestra cuenta y lamentablemente demora muchísimo tiempo o en algunas ocasiones no logramos recuperar. Claro. Y puede pasar, bueno, ahora ya cada vez hay menos casas que tengan teléfonos fijos, ya la mayoría tiene celulares. Y recién hablábamos de adultos mayores, pero puede ser que este tipo de llamadas extrañas se estén dando también en teléfonos fijos de la casa, donde por ahí el que atiende es un menor de edad. Sí, lamentablemente ya antes sí era como que el mayor porcentaje de víctimas eran personas adultas o personas mayores, pero hoy en día ya este tipo, las estafas informáticas no conocen de edad, o sea, puede pasarle tanto a menores como gente de mi edad, como gente más grande, con estudios, sin estudios, es muy amplio, ya que estas personas se van capacitando, por decirlo así, cada día para lograr estafar mejor, ¿sí? Y sí puede atender un niño. Es más, no sé si le pasó, ha recibido llamadas en su teléfono de números que usted no conoce. Quizás atiende y dice hola y le cortan la llamada. Sí, bueno, infinidad. ¿para de qué veces. hacen eso? Para ver quién está utilizando el teléfono, si es una mujer, si es un hombre, si es una línea que se encuentra activa o no, o si es un menor de edad. Tremenda la ingeniería, ¿no? Sí. Tremenda. Y cuando en el celular nos sale número privado, ¿se atiende o no la llamada? No, preferiblemente yo siempre recomiendo, si no es un número de esta provincia, es de otra provincia o está en número privado, directamente no hay que atender las llamadas,
Si es algo importante, se van a comunicar conmigo a través de otro medio, pero si no conocemos el número, no atiendamos. Y después aparece en el celular, también dice, llamada entrante no deseada. ¿Eso qué quiere decir? Son números que fueron denunciados por otras personas como spam, ¿sí? O sea, números que usualmente llaman para ofrecer propagandas o servicios, entonces son muy insistentes, por eso son denunciados como spam, o también puede ser algún número denunciado por alguna estafa. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. A mi izquierda, la doctora Julia Toyos. Ella es abogada previsionalista, entendida como muy pocos en la materia. Y hacia la derecha, Guillermo Segón, también asesor previsional. Y me encanta poder hablar con ellos porque, lógicamente, creo que tenemos una misma mirada y ellos ya me van a saber decir si hay expectativas o no. Vamos a empezar, Guillo, si te parece, con la dama, porque la idea es contarle un poco a la gente, en caso de que hubiera, Julia, y te voy saludando con esto, una reforma previsional, ¿qué podría pasar? Veámosle, en caso de que esto comience a andar, esta reforma que tanto esperamos los argentinos, ¿qué podría pasar entre lo positivo y lo negativo? ¿Habrá reforma? Yo, Ceci, tengo que ser consecuente con lo que yo pienso. Para mí no va a haber reforma, para mí no están dadas las condiciones políticas para hacer ningún tipo de reforma previsional. Yo vengo sosteniendo hace muchos años, y me puedo bancar de acá para atrás que busquen los antecedentes, que no hay una voluntad política de cambiar lo que sería la política de seguridad social del país en beneficio de los jubilados. Cada ajuste que se hizo, por lo menos de 2018 a la fecha, realizó una merma, te diría hasta en el 2009 también, porque la reforma de Cristina congeló la PBU, ahí también hubo una pérdida respecto a los haberes de los jubilados. Todas fueron y los perjudicaron a los jubilados y hicieron un ahorro para el gobierno. Yo siento que a los jubilados los sacan a pasear cuando necesitan votos, los usan para las elecciones y no están dadas las bases para una reforma. ¿Que hay cosas interesantes en los tres proyectos? Hay cosas interesantes. Esto de distinguir entre un pilar contributivo, uno semicontributivo, una jubilación parcial, el permitir que la gente que acceda a la PUAM pueda seguir trabajando. Hay cosas que son interesantes en el proyecto, pero no podemos, o por lo menos yo no quiero crear la ilusión de que esto salga, máxime teniendo en cuenta que no podemos aprobar el pliego de un juez para ir a la Corte, que el Congreso está sesionando sin aprobarse la ley de presupuesto, que no están dadas las condiciones para que salga un proyecto de ley que sea viable. Ya vetaron una ley de movilidad que en el absurdo, porque es un absurdo, tenía el mismo índice que el DNU. O sea, los dos habían fijado IPC como meses de rezago. La diferencia estaba en un ajuste con RIPTE, que es un índice salarial que se iba a hacer una vez por año, lo cual estaba bien teniendo en cuenta que la misma Corte establece que las jubilaciones son sustitutivas del salario. Si son sustitutivas del salario, no pueden estar atadas solamente a la inflación, porque el IPC lo que hace es medir la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Entonces, la Corte en Badaro ya dijo que el índice de movilidad tenía que ser salarial. Entonces, yo sostengo que el índice tiene que ser combinado. O sea, pasando limpio, para Julia Toyo, que creo que muchos de ustedes deben pensar lo mismo y ya vamos a escuchar la apreciación de Guillermo, no están las condiciones dadas. Probablemente esto sea que nos están vendiendo humo. Son parches, no. A ver, si nos sacamos la careta, nadie se sentó a discutir y a ver, ¿qué es lo mejor para los jubilados? ¿Cómo estamos? Aparte, a ver, nadie se puso a analizar cuál es el mercado laboral, cuánto tenemos de informalismo, a quién podemos regularizar, quiénes son los monotributistas, quiénes están afuera del sistema, quiénes trabajan afuera del sistema y no quieren estar en blanco porque a su vez cobran un plan, alguna asignación no contributiva. Entonces,
En algún momento de este país hay que sacarse la careta y empezar a decir, bueno, yo aporto esto, no aporto esto. ¿Qué pasa con la suma no remunerativa? ¿Qué pasa con los regímenes especiales? ¿Qué pasa con las cajas que no fueron transferidas, que muchas veces las terminamos financiando nosotros desde la coparticipación? Yo siempre pongo el ejemplo de cómo puede ser que el empleado del Banco Provincia de Buenos Aires se jubile 10 años antes que el empleado del Banco Nación que trabaja al frente en la misma cuadra, que uno se jubile con el 82% móvil y otro tenga una tasa de sustitución del 40%. Entonces, ahí estás tocando muchos intereses provinciales y te dirán, la seguridad social es una facultad reservada a cada provincia, está en su constitución, pero en algún punto vamos a tener que armonizar y decirle, vos querés pagar el 82, provincia, no sé, de Córdoba, fantástico, pero sostenete solo el 82. No me vengas a pedir plata a mí si te hace falta. Ah, perfecto. Entonces, claro. hay que empezar a ver eso y a empezar a analizar. O sea, y esto que yo te estoy planteando, que te tiré 1000 temas en 3 minutos, nadie te lo planteó en ninguno de los 3 proyectos de reformas que hay. Entonces, no dejan de ser parches a decir, bueno, a ver, modifiquemos la POAN, pueden seguir trabajando, ok. Bueno, ¿qué hacemos ahora que no hay moratoria? ¿La volvemos a poner para los que están cerca? Sí, no. Lo que pasa es que ahora, bueno, la gente se circunscribe obviamente a su metro cuadrado y no hace este macroanálisis. Guillo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué opinas? ¿Sale o no la reforma? No, bueno, recordemos que todas estas reformas, los sistemas previsionales son políticas de Estado que se deben mantener durante mucho tiempo. Claramente comparto lo que dice Julia. Institucionalmente el país hoy no puede aprobar nada. Es decir, vemos que el Congreso de la Nación discute cosas que no le interesa a la gente, solamente hay... Los partidos políticos prácticamente están desarmados. Uno cuando va a votar no sabe a quién votar, si a qué partido o quién es el candidato de un partido, porque hay tantas alianzas y tantas cosas, y lo vemos en Salta, la cantidad de candidatos que vamos a tener. Bueno, nadie sabe para quién, qué candidato representa qué partido. Entonces, con esto coincido que no es un momento para hacer una reforma previsional profunda para que dure 30, 50 o 100 años. Recordemos que el sistema actual que tenemos es del año 1994. Claro, ese es el problema. Y encima era una ley que se salió en el momento que existían las FJP, después se eliminan las FJP y el sistema queda realmente bastante complicado. Lo que se habla son de parches, y coincido en esto, que algunos parches hay que hacer, porque por ejemplo yo siempre hablo de esto, el problema de los trabajadores autónomos. Hoy los trabajadores autónomos cada vez son más en el país y los autónomos cobran la mínima independientemente de lo que paguen. Entonces estas son las cosas de injusticia, que esto sí creo que no es una reforma, sino es tratar de solucionar los problemas más grandes que tiene el sistema. Y en algún momento, cuando el país tenga institucionalidad, cuando tengamos una Cámara que realmente discuta los temas de la gente y haya algún viso de seriedad en este país, podremos discutir una reforma previsional. Hoy la gente tiene un sistema bastante complicado, donde algunas jubilaciones tienen más sentido, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia tienen más sentido, más proporcionalidad en función de lo que aporta. Claro. Ahora, el sistema de autónomos está complicado, habrá que establecer la POAN, que son sistemas casi no contributivos de ayuda a la gente que hoy está. Pero bueno, vimos en el mismo presidente de la Nación que despidió el director ejecutivo del ANSES porque se adelantó a decir que hubo una reforma previsional. Y en esto sí yo coincido que antes que una reforma previsional tiene que haber una reforma laboral seria. Creo que en esto coincidimos que ante tanta informalidad hay una camada de argentinos que no llega a los 30 años de aporte. Y creo que somos nosotros. Somos la camada de menos de 50. ¿Puede ser o el cálculo me está fallando? No sé, la verdad que... Porque yo no me veo... 20. Claro, bueno. No, hablando de esta informalidad que vos planteas, Guillo, y que creo que en esto Julia también coincide, en la informalidad laboral, que es, bueno, un problema, es un cáncer de la Argentina de hace cuántas décadas. No solo la informalidad laboral, sino también en la modificación de las contrataciones y de las nuevas formas de relación laboral. Hoy tenemos un montón de adolescentes, adolescentes ya, son adolescentes tardíos, jóvenes, que trabajan para afuera y no aportan y que cobran sus ingresos afuera. Entonces, esa gente, ¿qué va a pasar el día de mañana con la seguridad social? Entonces, hay muchos debates que se tienen que dar teniendo en cuenta la forma de contratación laboral, las nuevas formas de trabajo y la informalidad laboral. A mí me causa mucha gracia cuando gente que toma muchas decisiones judiciales se rasga las vestiduras y lo ves en su sentencia, es como que castigan al que se adhirió a la moratoria, ¿no? Entonces yo sí, pero flaca, o sea, ¿cuánta gente metiste de tu empresa en la moratoria, no? Hay como una discusión a veces de la moratoria que yo creo que no existe una verdad absoluta.
¿no? Claro. Yo creo que hay Cada persona tiene una historia podemos también, ¿no? discutir la forma en que se hizo y la forma de... Yo trabajaba con Guillo cuando se hizo la primera moratoria. Ay, en 2004. por favor, ¿hace arrancamos. 2004. Sí, claro. Hace Le varios contemos años. que vos, Julia, sos muy memoriosa. Le contemos a la gente cuántos proyectos hay de modificación del sistema previsional. Hoy hay 3 en vigencia, 3 Hoy que acaban sí, de pero presentar. a lo largo Nada. de los años, Mirá, yo creo que deben ser más de 20. Nosotros cuando doy clase de me río porque yo agarro y digo, a ver, empecemos. ¿Cuándo quieren que empecemos? En el Claro. 94, en la 18037 o en los jubilados provinciales. O sea, en la 18037 nos adulteraron el índice y salió Sánchez. Después la Corte tuvo que sacar Sánchez porque nos adulteraron el índice. En la Claro, vos te vas muy 94, atrás. no importa, en el 94 sale el SIGIP, Sistema Mixto, Capitalización, Sí. Reparto. No habían pasado 9 meses que congelan la fórmula de movilidad de la PBU porque te salen la variación del valor de AMPO y MOPRE, que era la Sí. movilidad. Después, en el 2008, dejan afuera el régimen de capitalización, lo cual está fantástico. Volvemos al reparto puro. Dictan la ley de movilidad, que para mí es post-Badaro. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Para mí, la ley se dicta... ¿Qué quiere decir para quien te está escuchando? ¿Qué es post-Badaro? La Corte dicta un fallo en el año 2006 que se llama fallo Badaro, que todo el mundo te dice, yo quiero Badaro, no, a usted no le corresponde. La gente te sigue pidiendo Badaro. Que son los casos que sientan jurisprudencia. Sí, pero lo más gracioso es que ANSE, si vos no pones Badaro en el escrito, No lo toma. te liquida el haber te liquida el reajuste de otra manera que te lo hace más largo. Ah, esa chicana administrativa. Es una chicada. Entonces nosotros hacemos una cita chiquita donde citamos algo que diga Badaro y ya con eso el empleado está contento. En 2006 la Corte le dice, muchachos, que yo esto te lo traigo a colación porque es lo mismo para mí que pasó con Alberto Fernández. La diferencia es que en aquel momento Alberto Fernández era jefe de gabinete y ahora Alberto Fernández era el presidente. Un detalle, pero usó lo mismo. Lo que hicieron fue, le dieron los aumentos a la mínima, 13 aumentos a la mínima, solamente 2 aumentos a la máxima. Entonces la Corte agarró y le dijo, muchachos, ustedes en la 24463 dijeron que lo iban a fijar con ley de presupuesto. No lo fijaron, por favor, fíjenlo. Al año siguiente no lo fijaron, entonces la Corte saca lo que en la jerga le decimos Badaro 2 y le dice, muchachos, el periodo de movilidad 2002-2006 debió ser el 88,86%, ¿no? Entonces, es lo que yo veo que está pasando ahora, pasó con la 27609, dieron bonos en casi todos los meses, menos en 5 meses, y solamente a la mínima. Y luego esos bonos no tuvieron incidencia. Esto es peor todavía, porque antes por lo menos formaban parte del haber y se iban incrementando. Ahora eso no pasó. Cuando Cristina presenta el proyecto de reforma de la ley 26417, que dentro de todo se mantenía estable, pero tampoco lo sabemos porque nunca hemos podido controlar los índices. Ay, por favor, qué desorden que porque hay. nunca se han publicado. Por Ella favor. agarra y fija, digamos, el Congreso fija un monto fijo en la PBU, que era 326 pesos, que después en el primer haber se hace 364. Si esos 364 lo hubiéramos movilizado como se actualizaban las remuneraciones, hubiera dado 1.168 pesos. Mirá lo que perdió el jubilado. Claro. Y eso hoy... ¿Estamos hablando del año? El año 2009. Ahí ya. 2008 se sale la ley, entra en Bien. vigencia en marzo del 2009. De ahí, plancha, hasta que el 28 de diciembre, cómo olvidarlo, de 2017, tiran piedra en el Congreso, sale la ley de Macri, donde se reforma la ley de movilidad y le dicen, bueno, en vez de ser semestral, los aumentos van a ser trimestrales. Se come en un trimestre, Lo recuerdo. que sale Fernández Pastor, que es 14,6. Pero si uno mira de acá para atrás, eso fue lo menos peor que le pasó a los Claro. jubilados en el gobierno de Macri. Porque, bueno, nosotros, ese fallo de Fernández Pastor, acá en Salta la jurisprudencia lo aplica, todavía está en corte. Todavía la Corte no resolvió No. y Fernández Pastor se murió. se murió. Qué O sea que horror. tampoco va a salir, pero O sea lo que van a sacar. evidentemente esto no es una Sí. cuestión de... Esto quiero dejar en claro porque siempre nosotros No es aquí en el política. programa... Exacto. Vamos a abrir todas las banderas políticas y vamos a respetar todos los pensamientos que tienen los invitados que vienen acá. Esto queremos dejar en claro que no tiene nada que ver con la bandera política Esto es histórico. del presidente del Histórico. turno. Esto es Es un sistema que... Sí, si me permitís, Cecilia, acá hay que, para que la gente entienda, la jubilación es proporcional a lo que yo gano, ya sea como autónomo o en relación de dependencia. El problema de este país y el flagelo más grande que han tenido los jubilados, por eso la doctora habla de tantas leyes y del Poder Judicial, y hoy si hay juicio en el Poder, tanto juicio de jubilados, fue por la inflación. Es decir, Sí. yo creo que en la medida que el país pueda manejar y tener una inflación normal como el resto de los países que tenemos cercanos, de tener un 4, un 5% anual, Vamos a el andar problema de la movilidad se terminó. El problema hoy de la movilidad fue a raíz de todas las crisis económicas que tuvo el país y de la alta inflación. Cuando hay inflación, ahí viene el problema con los aumentos y con este tema de la movilidad. Es decir que
Si este gobierno genera un cambio cultural y los gobiernos que lo suceden a continúan con el mismo criterio de no tener déficit fiscal y poder controlar la inflación, bueno, ahí se podrá hacer en ese contexto un proyecto de reforma previsional. Todavía la inflación está ahí, todavía los argentinos estamos asustados con este tema, si bien hay un cambio cultural y en esto yo veo positivo, yo veo en la gente un cambio cultural, empecé a ver gente que ahora... ¿Asume con más responsabilidad? No, ya pone en lugar arreglo bicicleta, que se había perdido la cultura del trabajo en el país y la cultura del ahorro. Entonces, los sistemas, para la gente que nos está escuchando, los proyectos de cambio en estos meses van a ser parche y no le va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo a los jubilados le va a solucionar si realmente trabajamos todos los argentinos y todo el Congreso de la Nación y todos los partidos o los políticos que hoy dirigen este país en mantener, en combatir la inflación. Si combatimos la inflación y tenemos inflaciones normales, como Chile, como países como Perú, yo creo que ahí este es el primer paso para recién establecer una reforma previsional. Ahora, ustedes que han viajado y reparar tanto el daño. por supuesto, ustedes que han viajado tanto por capacitaciones, por lo que fuere a otros países, no solo en Sudamérica, sino en Europa. Sí. Los que han tenido la posibilidad inclusive de indagar, de preguntar, ¿en otros países del mundo existen jubilación sin aporte? Existen pensiones no contributivas en todos lados. El problema acá es que se mezcló. Todo lo que fue sin aporte debería haber ido, como era en el proyecto de ley original. En el proyecto de ley original de la primera reforma, la 25994, ellos hablaban de que tenía que financiarse con los fondos del Tesoro. Después vino un diputado ilustrado, lo cambió y dijo, no, mejor lo sacamos de ANSES. Claro, ahí empezó el problema. Entonces de repente tenés, de los 3 millones que teníamos, se te fue a 6. Y es como decimos siempre, yo te invito a mi cumpleaños y tengo una torta, ¿no? Somos nosotros 3. Pero vos me traes 3 colados más, bueno, la torta hay que partirla en 6 y hay que dividirla. Es muy importante lo que está diciendo Julia, es muy importante. Para quienes recién sintonizan Canal 10, les queremos comentar que hoy tengo 2 invitados especiales. Está Guillermo Segón y la doctora Julia Toyo. Estamos hablando de esta no reforma finalmente que puede darse, pero vamos a mirarle todos los lados de esta discusión que hay que darla. Yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan, porque de entre todos los proyectos que, bien decía Julia, están en estos momentos sobre la mesa, hay uno que habla de la jubilación proporcional. Esto de, tengo 12 años de aporte, pero yo mujer, tengo 60, me puedo jubilar. Julia tiene también 60, pero tiene 25 años de aporte. Ambas nos vamos a poder jubilar, pero Julia cobrará más que yo. ¿Cómo lo ven a eso? A mí me gusta, pero con un plus más. A ver. O sea, vos tenés que garantizar un piso mínimo. Dicen que 10 años es lo mínimo. El piso mínimo vos lo tenés que garantizar y lo tenés que vincular con el convenio 102 de la OIT, que habla sobre la norma mínima de seguridad social y cuánto tiene que ser el salario mínimo. O sea, no nos podemos salir de la norma internacional. ¿Cuál sería el piso? El piso tendría que ser hoy por hoy aproximadamente 400.000 pesos, más o menos. Bueno, de piso. Sí, pero ahí hay un problema. Argentina no solo tiene el problema del sistema previsional, Argentina tiene el problema con los salarios. Hoy el salario mínimo vital y móvil es menor casi que la jubilación, es 300.000 pesos. Es decir, hoy el 60% de la gente que está en el sistema informal gana eso. Y la jubilación, como bien explicábamos, es consecuencia del trabajo. Si yo gano poco, es difícil en un país donde el salario es bajo que las jubilaciones sean altas. Entonces, por eso es que hay que primero solucionar el tema del trabajo informal, que los salarios mínimos vitales y móviles sean mayores, porque hoy nosotros nos rajamos la vestidura porque un jubilado gana 300.000 pesos de mínima, pero el trabajador que hoy tiene trabajo informal y que tiene chicos en el colegio, que tiene que alimentar, mandar y educar a sus hijos, gana 300.000 pesos. Claro. Entonces, es muy difícil poner un piso hoy de jubilaciones cuando tenemos un piso muy bajo de salario. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho. Yo creo que vamos a tener que dar prioridad a los problemas más grandes del sistema previsional, no con grandes reformas, sino con modificaciones que puedan
modificar la situación de la gente. En lo laboral y en lo previsional se irá trabajando el tema de la jubilación proporcional y bueno, en realidad... ¿Vos cómo lo ves a eso? Y en un país como este, bien, pero en un país normal no debería existir porque la mayoría de la gente en otros países hace los 30, 40 tiene años continuidad de aporte, laboral. tiene continuidad laboral. continuidad laboral. Entonces en un país, en la coyuntura de este país, yo te diría que sí. La proporcionalidad es una solución para no seguir con las moratorias. ¿Sabes por qué les preguntaba esto? Y esto lo vamos a hablar en el próximo bloque porque le vamos a dejar ahora, en primer lugar, tiempo a que nuestros invitados puedan descansar y yo pueda leer todos los mensajes que están llegando, porque obviamente que este programa está pensado para ustedes, para que puedan llamar, para que puedan mandar mensajes, para que puedan decirnos también qué opinan, qué piensan, sobre todo porque estamos entrando en un momento electoral y seguramente van a empezar los candidatos a comunicarse con ustedes, a visitar los barrios, a visitar las casas y bueno, nos tenemos que atrever a ser votantes más responsables y preguntar, señores senadores, diputados, ¿ustedes qué van a hacer por nosotros? Lo que antes se llamaba clase pasiva. Ellos en realidad dicen los jóvenes con acumulación de experiencia, que son mis queridos adultos mayores. ¿Qué van a hacer para mejorar nuestra realidad? Es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos. Tras gestiones del gobernador Sáenz ante Nación, se reactivan obras viales en Salta. Ruta Nacional 934, ruta estratégica para la conectividad regional. Pavimentación de la Ruta Nacional 51. Con asistencia financiera de la provincia, reinició un tramo de esta obra clave para el corredor bioceánico norte y la salida al Pacífico. Nuevo puente de Vaqueros y circunvalación. Optimizará la seguridad y conexión vial en el área metropolitana salteña. Optimización de la Ruta Nacional 50. En conjunto con Nación, se realizaron trabajos en el puente de Hipólito Yrigoyen y en la reconstrucción de calzada. Gobierno de Salta. Últimos minutos de comunicar para ayudar y llega el espacio para darle respuestas a tus consultas. Estas preguntas que ustedes van a ver ahora en pantalla son las que nos hacen llegar a aquellos que nos siguen todos los lunes por la señal de Canal 10 y nos mandan su mensaje al 387-258-1234. Vamos a empezar entonces en esto que es el espacio de ustedes, el espacio en el que ustedes preguntan y nosotros respondemos. Hola Cecilia, soy Alejandra. Para preguntar si puedo poner en el banco lo que recibí de mi herencia, ¿qué papeles tendría que presentar para acreditar el monto? Sí, Alejandra, la respuesta es que ahora está mucho más liberado el tema de la acreditación de montos grandes en cuentas bancarias o si lo querés poner en plazo fijo. Lo único que te va a pedir el banco sí es que vos acredites o certifique que ese dinero proviene de una herencia, que seguramente tenés el documento público firmado ya sea por un juez, por un escribano, por un abogado, que acredite el origen del dinero. Siempre y cuando cuentes con esa documentación, no hay ningún problema, podés hacer uso de esta cuenta bancaria y por supuesto hacer las operaciones que más quieras hacer a futuro. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola Cecilia. Para presentar por primera vez los papeles para el CUD, sí o sí tiene que ir la persona con discapacidad o puedo ir sola. Soy la mamá, mi hijo está enfermo. Bueno, lamentablemente para acreditar el CUD sí debe concurrir en este caso el niño. No puede ir la mamá sin el niño porque no se olviden que para que el CUD, esta constancia única de discapacidad, sea redactada por los médicos auditores, deben observar, en este caso al niño que tiene la patología determinada. ¿Qué les recomendamos en estos casos? Si el niño está enfermo, obviamente, y no te coincide con la fecha del turno, vos podés esperar un poquito a que tu niño esté en mejores condiciones de salud, pero la recomendación es que sí concurra la persona, en este caso interesada en el CUD, porque no se olviden que es un trámite que no se puede terciarizar, no puede otra persona ir y acreditar la discapacidad, salvo que esté atravesando una situación muy crítica o que esté internado o imposibilitado de moverse. De ahí en más, siempre recomendamos para que el trámite
salga en tiempo y forma, es que sea el titular del beneficio que se solicita quien concurre en este caso a la acreditación médica. Buenas tardes, Cecilia, quería hacer una consulta. Hace 2 meses empecé a cobrar mi jubilación. Cobro la mínima y cobré de aguinaldo solo 70.000 pesos. Quería saber por qué me pagaron tan poco de aguinaldo. Qué buena pregunta esta, porque no todo el mundo sabe, en primer lugar, que el aguinaldo es la mitad de un sueldo. En segundo lugar, que el aguinaldo también se cobrará de manera proporcional. ¿Qué quiere decir? Fíjense que en julio se pagó el aguinaldo. Y si esta persona dice que hacía 2 meses había comenzado recién a cobrar, no se olviden que el aguinaldo que se le liquidó a esta persona fue el proporcional de esos 2 meses que ha venido cobrando como jubilado. De modo tal que cuando esta persona cobre el aguinaldo en el mes de diciembre, ya habrá tenido todo un año de cobro de beneficio jubilatorio y el cobro de ese aguinaldo será superior al que cobró ahora. Porque, como les acabo de decir, el primer cobro del aguinaldo ha sido proporcional, quiere decir que ha sido la mitad de estos 2 primeros sueldos que ha venido cobrando desde el momento que le dieron su beneficio. En cambio, en diciembre el aguinaldo será mucho mayor. Y el aguinaldo del año que viene será aún mayor porque ya no será proporcional, ya será los 2 sueldos divididos en el mismo año. Así que no se preocupen, no está mal liquidado. Esto sucede siempre cuando el jubilado cobra por primera vez el beneficio. ¿Tenemos más preguntas o esta es la última, señora productora? Me dice que tengo más preguntas. Dice, mi esposo es socio de una SRL, aporta como autónomo y tiene más de 30 años de aporte. Le faltan 7 meses para cumplir los 65. ¿Puede jubilarse antes de la edad requerida? Sí. En este caso, él podría acceder a una jubilación anticipada, porque es lo que hablábamos en el beneficio, en el bloque anterior, que se trata de los beneficios de las personas que sí tienen los 30 años de aporte, pero que no alcanzan con la ley. Muchos me dirán, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer una jubilación anticipada si ya está a 7 meses de cumplir la edad requerida? Lógicamente, esto es una decisión que toma cada uno. Cada trabajador sabe y se pone en un lugar en el que tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Espero los 7 meses que me faltan para cumplir la edad y hago una jubilación ordinaria con un beneficio determinado o me jubilo antes con una jubilación anticipada y cobro el 80% y luego cuando cumpla la edad hago el cambio? La decisión está en usted. 2 caminos, la decisión la tiene usted. En cualquiera de los 2 casos sí le corresponde el beneficio porque cuenta con los 30 años de aporte. Vamos a otra consulta y con esta ya vamos a ir cerrando este encuentro de hoy. Tengo una pensión derivada. ¿Debo ir al ANDIS para revalidarla? No. Esta pregunta es muy importante que reiteremos la respuesta porque al comienzo, cuando se empezó a hablar de las auditorías que estaba haciendo ANDIS, todo el mundo creyó que debía ir a pesar de no haber sido citados. Y no es todo el mundo. Quienes van a la auditoría son los que han sido citados. Una pensión derivada se trata de una persona que está cobrando el beneficio de otro que ha fallecido, ya sea trabajador en actividad o jubilado, pero es derivado el beneficio. No debe concurrir a la auditoría de ANDIS porque en el caso de las pensionadas, viudas o viudos, no han sido citados, porque acá lo que se está controlando no es la viudez, sino lo que se está controlando es la discapacidad, es la invalidez laboral. Por eso a todos los viudos, las viudas que nos han consultado un montón de veces si deben acercarse a ANDIS, la respuesta es no. Quédense tranquilos porque para ese tipo de pensiones no se está citando a nadie. No vayan a ANDIS, no vayan a ANSES porque van a perder el tiempo. Las citaciones son para las pensiones no contributivas por invalidez. Otra pregunta de lo que nos hacen llegar al 387-258-1234. Quería saber por qué no me dan el bono completo de 70.000 en el momento de cobrar la jubilación que tengo, es la mínima. Muchas gracias. Recordemos
que el bono, esta ayuda económica de 70.000 pesos, no es exactamente la misma para todos. El bono parte de 70.000 pesos y va bajando a medida que la persona se va alejando de la mínima. De hecho, hay personas que cobran 70, hay otros que cobran 60 y hay otros que cobran 50. Yo en este caso tendría que ver el recibo de cobro para que le pueda corroborar y confirmar de que efectivamente está cobrando menos de bono, porque la jubilación no es exactamente la mínima, sino por algunos pesitos tal vez está un poquito más arriba. Así que esta persona, si nos está viendo y nos quiere mandar en algún momento, por supuesto, sin comprometer los datos personales, simplemente la parte donde está la liquidación, nosotros le podemos explicar si efectivamente hay error o no de liquidación. Creeríamos que no, porque esto lo hace un sistema. Nuestra línea de teléfono sigue abierta para que ustedes a lo largo de la semana puedan canalizar todo tipo de dudas, consultas, inquietudes o quieren por allí pedirnos el desarrollo de alguna temática en particular. Somos todos oídos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestro encuentro el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en la pantalla del 10. Esto es Comunicar para Ayudar.